Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Aprende en Casa de la asignatura de Matemáticas de tercer grado de secundaria. Yo soy Leslie Mendívil y en esta sesión le doy la bienvenida a la profesora Concepción Díaz. Muchas gracias, Leslie. Alumnas y alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes. En esta sesión el propósito es analizar situaciones asociadas a fenómenos de la economía. Les pedimos tener a la mano cuaderno, lápiz y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Y si están preparados, ¡comencemos! Maestra, permítame un momento, es que veo que tiene algo en su saco. ¿Dónde? Ahí. ¡Oh! He olvidado quitar la etiqueta. ¡Qué pena, qué pena! Ay, maestra, veo que ha sido adquirido recientemente, ¿eh? Has descubierto que lo estoy estrenando. Aprovechemos este pequeño incidente para iniciar nuestro tema. Una de las relaciones más conocidas y cotidianas de las matemáticas en las actividades humanas es la referente a situaciones como el cálculo de los costos de producción de artículos, la cotización del precio final de un producto, el margen de ganancia y el pago de los impuestos que se generan al vender los artículos, entre otros. Para dar un ejemplo, consideremos que los productos que adquirimos pueden o no estar gravados con un impuesto dependiendo del rubro al que pertenecen. Maestra, entiendo que en estos ejemplos se ve directamente la relación matemática con las actividades económicas. Así es, Leslie. En nuestro país se tiene el conocido IVA, que es el impuesto al valor agregado de un producto y que tiene como finalidad la recaudación de recursos para el Estado. El IVA es un impuesto al consumo que se impone sobre el valor que se agrega a un producto o servicio. De este modo, y volviendo a mi saco, este producto está gravado con un 16% de su valor comercial que yo como consumidor debo pagar por el hecho de adquirir el producto en cuestión. Maestra, ¿y cómo lo podemos calcular? Es una pregunta pertinente. Les invito a ver el siguiente audiovisual para conocer más al respecto. Vamos. Veamos cómo calcular el IVA cuando su precio no lo incluye y cuando sí está incluido. Problema 1. Cuando el precio no incluye el IVA. Miguel quiere comprar un juguete que cuesta 348 pesos con 70 centavos más IVA. Si Miguel tiene 420 pesos, ¿podrá comprarlo? Hay dos maneras de saber la respuesta. La primera solución es calcular cuánto es de IVA y sumar esa cantidad al precio total. Primero, calculamos el 16% de 348.70. Para ello, multiplicamos esta cantidad por 0.16. El resultado es 55.79 pesos de IVA. Entonces, sumamos el IVA al precio inicial y así obtenemos el precio total. Si Miguel tiene 420 pesos y el juguete, ya con IVA incluido, cuesta 404 pesos con 49 centavos, sí le alcanza para comprarlo. Ahora veamos otra forma de obtener la respuesta. La cantidad que obtuvimos en la primera solución fue resultado de sumar el precio del juguete más el IVA. Es decir, si al 100% le sumamos un 16%, el total que obtuvimos representa un 116% del precio sin IVA. Esto, convertido a decimales, representa 1.16 del precio original. Entonces, para obtener el precio total de manera directa, multiplicamos 348.70 por 1.16. Obtenemos el mismo resultado que en la solución anterior, es decir, 404 pesos 49 centavos. Ambos métodos son equivalentes. Si únicamente queremos saber a cuánto corresponde el IVA del precio de un artículo, basta con multiplicar el precio por 0.16. Pero si queremos conocer directamente el precio final de un artículo que ya contenga incluido el IVA,
es más rápido utilizar el segundo método. Ahora veamos cómo podemos conocer el IVA del precio de un artículo si este ya lo contiene. Pilar compró 3 prendas de vestir, cuyo precio con IVA se muestra en las imágenes. Calculemos. ¿Cuánto cuesta cada prenda sin IVA? Entonces, para calcular cuánto cuesta cada prenda sin IVA, podemos plantear una regla de 3 en cada caso. Comencemos con el pantalón. 275 pesos con 40 centavos corresponden al 116% y X corresponde al 100%, es decir, al precio del pantalón sin IVA. Ahora, planteamos la igualdad entre las razones. Hacemos la operación de productos cruzados. Despejamos la X y obtenemos el valor de X, es decir, 237 pesos con 41 centavos, lo que corresponde al precio del pantalón sin IVA. Fíjate cómo se multiplicó el precio de la prenda por 100 y se dividió entre 116. ¡Qué interesante! Es una información muy importante que todo mundo debería de saber. Claro. Es algo importante. Maestra, le tengo una situación con respecto a este tema. Un amigo me planteó un problema hace unos días y aún no lo he reflexionado. ¿Podemos resolverlo? Adelante. Cuando se hace la compra de un artículo no básico, se debe pagar el IVA del 16%. Si un comerciante ofrece un 16% de descuento sobre la compra, ¿significa que este artículo saldrá al mismo precio que si no pagara el IVA? En caso contrario, ¿qué conviene más? ¿Que primero le carguen el IVA al artículo y luego hagan el descuento? ¿O que primero le hagan el descuento y luego le carguen el IVA? Interesante problema. Resolvamos utilizando mi saco como ejemplo. Si considero su precio en 1,000 pesos sin el IVA, se tiene. El precio sin IVA es de 1,000 pesos. Si lo graban con el IVA, entonces está pagando el 116% del precio inicial de 1,000 pesos. Así, el precio con IVA es de 1,160 pesos. Ahora, si a 1,160 pesos le aplican el descuento del 16% que ofrece el comerciante, se tiene. 1,160 es el 100%. X representa al 84%. Maestra, ¿por qué representa al 84%? Sencillo. Si el artículo tiene un 16% de descuento, estaremos pagando el 84% del precio total del artículo, ya que 100 menos 16 es 84. Queda claro, maestra. Se resuelve. X es igual a 1,160 por 84 entre 100. Es igual a 97,440 entre 100, igual a 974.40. Así se debe pagar 974.40 pesos. Siguiendo esa línea de razonamiento, entonces, si se aplica el 16% de descuento al precio del artículo sin IVA, se tiene 1,000 es el 100%. Como X es el 84%, se resuelve X es igual a 84 por 1,000 entre 100, que es igual a 840. Ahora se debe grabar con el IVA del 16%, así que se multiplica 840 por 1.16 y se obtiene 974.40. Así, al comparar, se puede observar que en ambos casos el precio final que se paga es el mismo. Ahora, veamos otra aplicación que corresponde al ámbito económico de un país. Me refiero al indicador llamado Índice Nacional de Precios al Consumidor. Maestra, antes de continuar, ¿nos puede explicar qué es un índice? Sí, con gusto. Un índice es una medida de referencia para cuantificar la descripción de algunos fenómenos. De seguro has escuchado hablar del índice de masa corporal. Sí, sé que es una medida que relaciona la estatura y el peso. Así es, tiene una fórmula específica y sirve como referencia para estándares de salud. En el caso de algunos fenómenos económicos, los índices sirven de referencia para saber el estado de la salud económica de un país, por decirlo de algún modo.
Regresemos al caso del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Veamos en qué consiste en el siguiente audiovisual. En México, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, conocido como el INPC, es un índice económico utilizado para medir el cambio promedio de los precios a lo largo del tiempo. Se calcula con la fracción del presupuesto de una familia promedio que representa cada una de las siguientes categorías: alimentación, vivienda, salud y transporte, entre otras. Esta información es ampliamente utilizada por el gobierno, empresas, sindicatos y particulares. Por ejemplo, es común que diversos contratos de trabajo o de renta se actualicen con los cambios que presenta el INPC. Adicionalmente, las variaciones de este índice son un referente importante para la revisión de los precios de diversos bienes y servicios en la economía. Las autoridades analizan, entre otros datos, la tendencia del INPC para formular la política fiscal y monetaria del país. Con el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor se pueden ajustar las cuotas del Seguro Social o los impuestos que deben pagarse a la Secretaría de Hacienda y que se reflejan en las declaraciones mensuales o anuales de las personas que trabajan por honorarios. Las variaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor se consideran una buena aproximación de las variaciones de los precios de los bienes y servicios comercializados en el país. De ahí que sea el indicador oficial de la inflación en México. Entonces es un indicador económico que facilita la toma de decisiones con respecto al comportamiento de los precios. Así es. Cabe resaltar que desde el año 2011 el proceso de obtención del Índice Nacional de Precios al Consumidor está a cargo del INEGI. El proceso de cálculo del mismo incluye 7 etapas. 1. Selección de fuentes de información. Se refiere a la rigurosa selección de los productos que serán considerados para el estudio, como son los de la canasta básica y los servicios más representativos. Dichos datos se actualizan a partir de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que tiene carácter bianual. 2. Cotización de productos específicos. Se eligen los establecimientos comerciales en donde los investigadores de precios que están distribuidos en todo el país dan seguimiento recurrente a los productos anteriormente seleccionados. 3. Captura y envío. Una vez que se dispone de todas las cotizaciones a nivel nacional, estas son concentradas en una oficina central para realizar el proceso de cálculo en la Ciudad de México. 4. Análisis y crítica de la información. Los precios recabados pasan por un proceso de revisión y de verificación si es necesario. 5. Cálculo de los índices. Para ello se utiliza principalmente un método matemático específico. 6. Revisión y validación de los resultados. Se verifica la consistencia de los mismos y se realiza una comparación con otros indicadores de precios. 7. Publicación. Se presenta en diversos medios que deben incluir el Diario Oficial de la Federación. El Índice Nacional de Precios al Consumidor tiene una periodicidad quincenal. Maestra, ¿cómo puedo conocer la inflación entre dos fechas? Para determinar esto se usa una fórmula. Índice del periodo actual entre el índice del periodo anterior. Se le resta la unidad y el resultado se multiplica por 100. Por ejemplo, para conocer la inflación anual entre 2019 y 2020, se dividen los índices. El de junio de 2020 entre el correspondiente a junio de 2019. Al resultado obtenido se le resta la unidad y se multiplica por 100. El Índice Nacional de Precios al Consumidor de junio de 2020 es de 107.4 y el del mes de junio de 2019 es de 103.9. La división de 107.4 entre 103.9 menos 1 y multiplicado por 100 da como resultado 3.3 aproximadamente. Es decir, la inflación aumentó 3.3% de junio de 2019 a junio del 2020. Ahora veamos una gráfica que muestra datos actualizados de los primeros meses de 2021.
se hace la consideración de que la inflación en el periodo anual de marzo de 2020 a marzo de 2021 es de 4.670. Maestra, ¿a qué se refiere con inflación mensual anualizada? Se refiere a que se muestra la información por mes en referencia a la inflación del mismo mes de un año anterior. Claro, por eso en la gráfica puedo ver que la inflación del mes de junio de 2020 es la que ya calculamos antes con respecto a la de junio de 2019. También se puede ver en la gráfica la acotación de que se toma como referencia la inflación de julio de 2018. Maestra, ¿por qué se hace eso? Cuando se trabaja con índices es necesario tener un punto de referencia que esté actualizado y que considere que lo sucedido en ese periodo se haya mantenido sin graves fluctuaciones por eventos adicionales a lo que se considera. Por ejemplo, no puede ser referencia a un periodo en donde se dio una sequía, un huracán o un movimiento social que cause demasiadas fluctuaciones en los precios. Antes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor tenía como referencia el año 2010. Para entender mejor esto, veamos otra gráfica. En esta segunda gráfica se puede ver que la escala de valores del eje vertical es diferente. Se tienen datos negativos y positivos a diferencia de la primera gráfica. Lo que es conveniente en esta gráfica es encontrar el punto de referencia, es decir, en qué quincena está localizado el cero. Maestra, permítame encontrar ese dato en la gráfica, aunque observo que es algo difícil debido a que los datos fluctúan mucho de mes a mes. Utilicemos entonces la tabla de datos que corresponde a la gráfica mostrada. Haciendo esa búsqueda y en referencia a la tabla que se muestra, se observa que en el año 2018, en el mes de abril, el Índice Nacional del Precio al Consumidor tiene un valor de 0. Es ahí en donde se encuentra el valor referencial de esta gráfica. Se observa que efectivamente ese dato en la gráfica es 0 y corresponde a la segunda quincena de abril de 2018. Con respecto a ese punto de referencia, se puede ver que en la gráfica para la segunda quincena del mes de marzo de 2021, la medida de la inflación corresponde a 0.280. Eso indica que el Índice Nacional de Precios al Consumidor es mayor al punto de referencia de 2018. Maestra, esto es muy interesante. Me queda claro que son procesos largos y complejos, que tienen muchas variables que consideran y que su duración es relativa al tiempo. Así es, Leslie. Es un proceso estadístico importante y sobre estos datos se fundan muchas de las decisiones de política económica de un país. Precisamente para tener más claro el impacto de la matemática en la vida económica de un país o de su utilidad práctica, tengo el gusto de recibir a la profesora Anel Aranda Aguilar. Muchas gracias. Es un gusto participar en esta sesión. Bienvenida, maestra. Entiendo que usted es economista. Además de ser profesora de matemáticas, soy economista. Maestra Anel, ¿cómo se relacionan las matemáticas y la economía? Existe una relación cercana. Ambas son disciplinas complementarias. La economía moderna utiliza matemáticas y algunas partes de la investigación matemática han sido motivadas por problemas económicos. Maestra, ¿cómo se utilizan los conocimientos matemáticos en la economía? Las ciencias económicas necesitan dominar diversas e importantes herramientas matemáticas, entre otras, el cálculo para el estudio de funciones que permitan buscar modelos de ajuste de datos, estudiar cualitativa y cuantitativamente modelos que surjan de la teoría económica y para la resolución de problemas de optimización que permitan repartir y asignar recursos escasos y planificar actividades. El álgebra lineal resulta útil en la presentación y tratamiento de datos. En particular, es necesaria en el estudio cuantitativo de modelos en teoría económica y en econometría. ¿De qué manera les son útiles las herramientas matemáticas en su trabajo? Recuerdo que cuando estudiaba cálculo, álgebra o estadística, pensaba que no tendrían ninguna relación las matemáticas con mi actividad profesional.
Sin embargo, me doy cuenta que ahora soy capaz de actualizar conocimientos por mí misma. Es decir, cuando tengo una duda, busco la información que me permita resolver problemas con lógica, creatividad y confianza utilizando los conocimientos de matemáticas que aprendí y que sigo aprendiendo. Maestra Anel, ¿cuál es el aporte de las matemáticas en la economía? Dado que los economistas trabajamos con fenómenos complejos donde las simplificaciones son necesarias y pueden aparecer algunas interferencias, la matematización de la economía ayuda a evitar errores lógicos. Es decir, las matemáticas aportan estructura y rigor analítico. Por ejemplo, los economistas formulan teorías, obtienen predicciones a partir de ellas y las contrastan empíricamente. Si el resultado es negativo, la teoría es desechada o sustituida por otra de mayor verosimilitud. Lo que los economistas hacemos es utilizar el método deductivo, que consiste en formular generalizaciones acerca de la operación de factores causales relevantes, deducir de tales generalizaciones y de las condiciones iniciales predicciones concernientes a fenómenos relevantes. Se contrastan tales predicciones y si éstas son correctas, se considera todo el conjunto como confirmado. Si las predicciones no son correctas, se comparan explicaciones alternativas que permitan dar cuenta de lo que ha fallado. Maestra Anel, ¿nos puede dar un ejemplo más sobre la relación de las matemáticas y la economía? Sí, claro. Consideremos que la ciencia económica se divide en dos grandes ramas, la macroeconomía y la microeconomía. La macro estudia la economía en su conjunto, los sistemas económicos de un área geográfica, empleando magnitudes colectivas o generales y tratando de obtener una visión global de su situación, con énfasis en la oferta, la demanda, los precios y los costos. Por su parte, la microeconomía estudia el comportamiento de los consumidores y de las empresas. Analiza la asignación de recursos por parte de individuos y empresas, buscando en los primeros la utilidad y en las segundas los beneficios, alcanzando diferentes situaciones de equilibrio. El ejemplo del que hablaré corresponde a nivel microeconómico. El sistema tributario mexicano ha sufrido diversas y constantes modificaciones a lo largo del tiempo, como es la variación de la tasa general del impuesto al valor agregado IVA, que se ha explicado en la sesión. El IVA es un impuesto indirecto que se aplica al costo final de bienes y servicios. Las personas físicas, es decir, los individuos, y morales, es decir, las empresas, están obligadas al pago de este impuesto. El IVA es percibido por el vendedor al momento de una transacción comercial y lo traslada al sistema tributario. La evasión de este impuesto es difícil y su recaudación es simple. Por ejemplo, cuando vas a una tienda y compras una bebida por el que pagas 15 pesos, el 16% corresponde al IVA, es decir, 2.06 pesos de impuesto y 12.93 pesos es el precio del refresco. A su vez, el dueño de la tienda trasladará el IVA que se paga por la bebida y lo aportará al Servicio de Administración Tributaria SAT. El IVA ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Veamos su comportamiento desde el año de 1990 hasta el 2015. En 1990, la tasa general del IVA era de 15%, en ciudades fronterizas de 6%. Para 1992, la tasa general se disminuye a 10%. En 1995 se aumenta la tasa general del IVA a 15% y la tasa en ciudades fronterizas a 10%. Dichas tasas no sufrieron cambios por un periodo de 14 años. Empezando a partir de 2010, la tasa general del IVA subió a 16% y la tasa en ciudades fronterizas a 11%. En 2014 se homologa en 16% la tasa del IVA general y de las ciudades fronterizas. Veamos la gráfica.
En ella se puede leer que la tasa fronteriza fue más baja que la tasa general hasta 2015, cuando ambas tasas se homologaron. Igualmente, se lee que la tasa general era de 15% al inicio del periodo de análisis, que esta bajó y volvió a subir a 15% por un periodo de 14 años y se incrementa nuevamente para homologarse y mantenerse en ese porcentaje. Finalmente, maestra, ¿cuál es su consejo para las alumnas y los alumnos de secundaria con base en su experiencia con las matemáticas y la economía? Piensen que tienen una caja y reúnen distintas herramientas en su interior para que en su futuro inmediato o lejano puedan sacar cualquiera de ellas que les facilite la resolución de situaciones problema. Así son las matemáticas para la economía, como una caja con distintas herramientas. Llénenla lo más que puedan, aun con herramientas que parezcan difíciles de manejar, pero recuerden disfrutar el proceso de aprendizaje, ejercitar con dichas herramientas y verán cómo tendrán distintas formas de resolver situaciones fáciles o complejas. Muchas gracias, maestra Anel. Ha sido enriquecedora su aportación a la sesión. La economía es una de las ramas del conocimiento que utiliza mucho del bagaje matemático existente y que le permite seguir desarrollándose para apoyar la aplicación de nuevos espacios en las teorías económicas. Hemos trabajado el análisis de importantes aspectos como el IVA y el Índice Nacional del Precio al Consumidor, que son ampliamente utilizados en nuestro entorno. Les invito a buscar más relaciones de la matemática en los campos del conocimiento humano. Revisen su libro de texto para más ejemplos al respecto. Soy Leslie Mendívil y fue un gusto compartir con ustedes. Soy Anel Aranda Aguilar, complacida por aportar a la difusión del conocimiento matemático. Soy la maestra Concepción Díaz y nos seguimos viendo aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Maestra, qué gracias. interesante. Yo tengo un par de dudas con respecto al IVA y quisiera ver si- Claro, adelante. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.